¿Sabes qué es lo más inquietante de todo este asunto? Que a veces la persona que mejor te conoce nota antes que nadie que algo en ti ya no brilla igual, que la energía no está, que la chispa se apagó un poco. Y cuando alguien así se da cuenta, toma decisiones que pueden mover montañas, desconcertar a más de uno y despertar sospechas en quienes no deberían enterarse. Si alguna vez escuchaste un no puedo que en realidad sonaba más a no quiero, entonces quédate, porque lo que te voy a contar no tiene desperdicio. Shakira llevaba semanas mostrando ese cansancio que no se esconde ni con luces, ni con maquillaje, ni con coreografías impecables. Esa clase de agotamiento profundo que se nota en la mirada, en la postura, en el silencio entre canción y canción. Y créeme, para alguien como ella, acostumbrada a rendir al máximo, admitir que está agotada no es sencillo. Su vida se mueve entre conciertos, compromisos, aviones y una presión mediática que cualquiera derrumbaría. Pero hubo una persona que lo notó al vuelo, alguien que no necesita cámaras para leerla, Antonio de la Rúa. Él, silencioso como siempre, entendió lo que estaba pasando sin que ella abriera la boca. Y fue ahí cuando él decidió hacer algo que nadie vio venir. Un gesto enorme, íntimo, lleno de intención. Un regalo que dejó sorprendido a medio mundo y enfurecido al otro medio, especialmente al que lleva meses pendiente de cualquier movimiento de Shakira. Y no hablo de fans. Hablo de Gerard Piqué, que volvió a enterarse por los medios, como no, y reaccionó como solo él reacciona cuando siente que las cosas se le escapan, mandíbula apretada, teléfono en mano y llamada inmediata al abogado, sin procesar nada. Pero vamos por partes, porque esta historia parece sacada de una telenovela que tu mamá no se perdía por nada del mundo. En los últimos conciertos de Shakira había algo distinto. No bajaba el rendimiento, pero los que la han visto 1000 veces lo notaron, estaba forzando la máquina. Mantener un show de 2 horas mientras carga con una mudanza intercontinental, 2 niños, una guerra silenciosa con su ex, ensayos, entrevistas, giras y decisiones importantes, agota a cualquiera. Y sí, ella tiene fama de que nada la detiene, pero es humana. Antonio lo percibió enseguida. Esa manera suya de observarla sin invadir, de interpretar silencios, de entender lo que ella misma intenta ignorar. Según fuentes muy cercanas, ya sabes, esas que empiezan sus frases con un esto no lo sabes por mí. Él quedó preocupado después de verla en sus últimos shows porque reconoció esa mirada de agotamiento que ella solo muestra cuando está al límite. Así que tomó una decisión que se mueve entre gesto romántico y bomba mediática. Organizar un viaje para los dos, completamente a solas, en una isla tan exclusiva que ni aparece en los mapas turísticos. Un sitio sin drones, sin paparazzi alquilando botes, sin teléfono sonando a cada minuto. Un lugar para desaparecer del ruido, pero de verdad, no esos descansos falsos donde finges paz mientras revisas correos. Y el detalle es que no era un vete tú a descansar. No. Era un vamos juntos. Una invitación íntima, directa, con un mensaje claro. En cualquier vida normal sería un gesto precioso, pero en la vida de Shakira, es dinamita pura. Cuando ella abrió el regalo, cuentan que se quedó en silencio. No uno incómodo, sino ese silencio en el que entiendes que alguien hace por ti justo lo que tú no te atreves a pedir. Ella sabía que necesitaba parar, pero llevaba meses posponiéndolo. Hijos, trabajo, entrevistas, responsabilidades, todo se acumulaba. Aceptó. Pero antes tenía que resolver lo más importante, los niños. Y ahí, querido espectador, empieza el terremoto. Ella hizo lo lógico, llamó a Piqué para coordinar. Hasta ahí todo perfecto. Él dijo que sí, que se hacía cargo. Pero justo ese mismo día, sorpresa, los medios filtran el plan completo del viaje. Destino, intención, motivo y hasta el tipo de resort. Se formó la tormenta perfecta. Y claro, Piqué se enteró por ahí. Otra vez. Y fue justo ese momento el que encendió la mecha. Y aquí, querido espectador, es exactamente donde la cosa empieza a calentarse de verdad. ¿Seguimos? La historia continúa justo donde la dejamos, con ese silencio incómodo que se instala cuando alguien toma una decisión que sacude el tablero y nadie sabe muy bien cómo reaccionar. Porque después de aquel límite que Shakira dejó tan claro, el ambiente alrededor de ambos empezó a cargarse como esas tormentas que no avisan, pero que sabes que van a romper el cielo en cualquier momento. Y mientras ella seguía con la firmeza tranquila de quien por fin comprendió que su paz no es negociable, él se movía entre llamadas, mensajes y explicaciones que ya llegaban tarde, demasiado tarde. Lo curioso es que, mientras la opinión pública seguía debatiendo si aquello del viaje era un gesto romántico, una provocación o simplemente un descanso merecido, dentro de los círculos más íntimos se comentaba otra cosa, algo mucho más humano.
La sensación de que Shakira por fin estaba soltando un peso que llevaba cargando en silencio durante años. No se trataba solo de cansancio físico. Era ese desgaste emocional que se acumula cuando te toca ser fuerte para todo, para todos, siempre, sin descanso. Ese tipo de agotamiento que te vuelve más silenciosa que enfadada, más firme que impulsiva, más clara que complaciente. Las personas que estuvieron cerca en los días previos al viaje lo decían sin rodeos. Ella necesitaba desaparecer un rato. No como estrella, sino como persona. Y eso es algo que muchos no entienden porque ven giras, éxitos, estadios llenos y flashes. Pero no ven lo que queda después del último aplauso, cuando ella se quita los tacones, apaga la luz del camerino y se queda sola con sus pensamientos. A veces la soledad más dura es la que llega cuando todos creen que lo tienes todo resuelto. Mientras tanto, Antonio mantenía ese rol extraño de fantasma amable. Ni un escándalo, ni un gesto fuera de lugar, ni una palabra filtrada. Y eso solo aumentaba el revuelo porque cuanto menos hablaba él, más hablaban los demás. Y ya sabes cómo es el mundo de la farándula, donde falta información, sobran teorías. Unos decían que ese viaje era el cierre de un ciclo. Otros aseguraban que era el inicio de otro. Algunos lo pintaban como una reconciliación inevitable y otros como una amistad adulta que nunca murió del todo. Pero lo cierto es que nadie sabía, absolutamente nadie, porque la única persona que tenía la respuesta había decidido guardársela para sí misma por primera vez en mucho tiempo. Piqué, por su parte, oscilaba entre querer arreglar las cosas y querer tener razón. Y esas dos fuerzas nunca conviven bien. Según cuentan fuentes que lo vieron esos días, él quería hablar con ella, pero no sabía cómo hacerlo sin quedar expuesto. Porque no es fácil reconocer que tus decisiones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto enorme cuando hay niños de por medio. Y mucho menos cuando sabes que has reaccionado desde el orgullo. Ese orgullo que parece inofensivo, pero que termina arruinando conversaciones, acuerdos y oportunidades de hacer las cosas bien. Pero Shakira ya no estaba en ese juego. No ese día, no ese mes, no después de tantos episodios parecidos. Había algo distinto en ella, algo más sólido. Y no era dureza, era claridad. La claridad de quien ya entendió que poner límites no es un acto de guerra, sino un acto de amor propio. Y mientras él buscaba recuperar el control de una situación que se le había ido de las manos, ella recuperaba algo más valioso: su tiempo, su aire, su descanso, su derecho a no dar explicaciones que no debe. Y es aquí donde la historia toma un giro tan sutil como importante, porque justo cuando parecía que el ambiente no podía tensarse más, una nueva filtración salió a la luz. Una que no hablaba del viaje, ni del destino, ni de los rumores románticos, sino de algo más profundo, como había vivido cada uno los últimos años. Y lo que reveló esa filtración hizo que muchos se preguntaran si este episodio no era solo un conflicto puntual, sino la muestra de un patrón que venía cargándose desde hace mucho tiempo. La filtración que estalló esa mañana no hablaba de islas, ni de viajes secretos, ni de supuestos regresos sentimentales. Hablaba de algo más incómodo, más íntimo y más revelador: el modo en que ambos habían manejado su vida familiar desde la separación. Era un informe detallado, de esos que nadie admite haber enviado, pero todos saben que no aparece por casualidad. Y ahí, entre párrafos fríos y frases disfrazadas de objetividad, se dibujaba un contraste enorme entre la forma en que Shakira había reorganizado su vida para sostener a sus hijos y el modo en que Piqué, según esa fuente, había preferido mantenerse en una zona cómoda donde las obligaciones se adaptaban a sus tiempos, no al revés. Eso encendió un incendio mediático que nadie pudo frenar. Programas, panelistas, creadores de contenido, periodistas de espectáculos, todos querían opinar. Y cuanto más se hablaba, más evidente se volvía que este conflicto no había nacido del viaje. El viaje solo había destapado algo que estaba fermentando desde hacía mucho. El famoso efecto dominó. Una pieza cae y las demás siguen detrás. Y aquí, la pieza inicial no fue Antonio ni la isla secreta. Fue esa llamada en la que él decidió retirarse del compromiso con los niños justo cuando ella más necesitaba que cumpliera. Mientras el mundo analizaba cada detalle, Shakira ya estaba lejos, literalmente. La isla, aislada del ruido, le ofrecía algo que no tenía desde hace años: silencio. Ese silencio que no es vacío, sino espacio. Y fue allí donde empezó a procesar lo ocurrido, no desde el enfado, sino desde la perspectiva que solo aparece cuando te alejas físicamente de un problema. Muchos imaginan que ella pasó esos días entre lujos y cócteles exóticos, pero la realidad fue otra. Apenas pisó el resort, pidió estar sola un par de horas. Dejó el móvil en modo avión, caminó descalza por la arena y respiró como si llevase una década sin hacerlo de verdad.
Los trabajadores del lugar contaban que cada atardecer se la veía sentada frente al mar, sin cámaras, sin equipo, sin maquillaje, solo ella. Una mujer intentando recordar quién era antes de convertirse en una marca global. Y aunque Antonio estaba allí, no interfería, no invadía, no preguntaba más de la cuenta. Su presencia era más contención que compañía. A veces eso basta. A veces alguien que sabe cuando callar vale más que todos los discursos del mundo. Mientras tanto, el otro lado de la historia se volvía cada vez más caótico. Piqué, que al principio había intentado aparentar calma, empezó a notarse inquieto. Quería hablar con ella, pero también quería tener razón. Quería recuperar el control, pero también quería entender qué estaba pasando. Esa mezcla es letal. Quienes compartieron espacio con él esos días lo describían como alguien saturado, tenso, revisando notificaciones con la mandíbula apretada, como si cada nuevo titular fuera un golpe al ego. Y es que, aunque él intentara minimizarlo, el hecho de que se hubiera enterado por la prensa lo dejó expuesto de una forma que detesta. No porque se sintiera traicionado, sino porque quedaba en evidencia que ya no tenía acceso directo a la vida de ella como antes. Lo que más le dolió no fue el viaje, fue la indiferencia. Esa indiferencia que duele más que cualquier reproche, porque no grita, no discute, no se justifica. Simplemente se aleja. Y eso, para alguien acostumbrado a tener protagonismo en cada situación, fue un golpe que no vio venir. A medida que pasaban los días, se intensificaba un rumor que empezó como un susurro y terminó siendo tema central en varios programas, que aquella decisión de Shakira, la de priorizarse, no era temporal, sino el inicio de una nueva etapa donde ella ya no iba a negociar su bienestar por mantener las formas. Y eso, en el mundo de la farándula, es casi revolucionario. Porque aquí viene lo más fuerte. Lo que ocurrió en esa isla, y lo que ocurrió fuera de ella, estaba por desencadenar una reacción que iba a cambiar radicalmente la relación entre ambos. Y lo que se aproximaba después de ese viaje no era un simple desacuerdo más. Era algo mucho más grande. Algo que, según dicen quienes lo vivieron de cerca, iba a reescribir la dinámica completa entre ellos. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, el verdadero terremoto estaba a punto de empezar. Cuando Shakira regresó de la isla, el ambiente mediático estaba irreconocible. No era solo un revuelo pasajero, era una tormenta instalada, con analistas, tertulianos y periodistas diseccionando cada gesto, cada silencio, cada frase que pudiera haber dicho o pensado. Y lo más curioso es que ella no había hablado. Ni una declaración, ni un comunicado, ni un guiño en redes. Nada. Ese silencio, que en cualquier otra persona pasaría desapercibido, en ella era dinamita pura. Porque cuando una figura que suele comunicarse con su público decide no decir nada, el mundo entero empieza a llenar los huecos con teorías. Mientras tanto, en Barcelona, Piqué iba encajando los golpes como podía. Sabía que quedarse callado lo hacía ver culpable, pero hablar lo arrinconaba todavía más. Cualquier frase suya podía interpretarse como rabia, celos o victimización. Y así estaba, atrapado en un escenario donde cada movimiento quedaba expuesto. A eso se sumó un detalle que lo irritó todavía más. En una de esas tertulias, donde comentaban el supuesto renacer emocional de Shakira tras el viaje, un colaborador dijo algo que se volvió viral al instante, que Piqué había perdido influencia sobre ella. La frase sonó como un dardo, pero la forma en que circuló en redes la convirtió en un puñal. Lo que nadie sabía aún era que Shakira regresó con una claridad nueva. Durante años había intentado mantener una relación cordial, equilibrada, diplomática, casi quirúrgica, por el bien de los niños, por el bienestar emocional de todos, por evitar incendios. Pero ese viaje le enseñó algo simple, que ella llevaba demasiado tiempo cediendo. Cediendo horarios, cediendo espacios, cediendo silencios, cediendo paz. Y cuando una persona se da cuenta de que lleva años negociando su tranquilidad para no incomodar a nadie, algo estalla por dentro. En los días siguientes, la comunicación entre ambos se volvió una cuerda tensa. Los mensajes eran cortos, fríos, casi administrativos. Ya no había señales de ese esfuerzo por suavizar el tono ni por disimular tensiones. Era evidente que algo había cambiado. Él pidió hablar. Ella pidió tiempo. Él insistió. Ella puso límites. Ese ir y venir se convirtió en una especie de pulseada silenciosa donde ninguno quería admitir que la dinámica había cambiado para siempre. Y ahí es cuando aparece otro giro que nadie vio venir. Una nueva filtración, pero esta vez no sobre viajes, ni abogados, ni ansiedad mediática. Fue algo mucho más delicado, un documento interno relacionado con el acuerdo de custodia. No decía nada ilegal ni escandaloso,
pero dejaba entrever que Shakira podría solicitar una revisión del acuerdo si se repetían ausencias injustificadas por parte de él. No era una amenaza formal, pero sí un recordatorio poderoso de que los acuerdos tienen consecuencias. Y aunque no se pueda confirmar quién filtró ese documento, el momento fue demasiado conveniente como para pensarlo casual. Mientras la prensa discutía si eso era estrategia, advertencia o simple coincidencia, Piqué entendió el mensaje. Ella no iba a retroceder. No esta vez. Y verlo tan expuesto lo incomodó todavía más. Empezó a moverse, a llamar, a preguntar, a intentar recuperar algún terreno perdido. Pero cada movimiento parecía llegar tarde, como si todo el tablero se hubiera reorganizado mientras él estaba ocupado mirando en otra dirección. Shakira, por su parte, volvió a su rutina, pero no de la misma manera. Sus colaboradores notaron que estaba distinta, más firme, más enfocada, más ligera. No era felicidad eufórica, era un tipo de serenidad que aparece cuando alguien toma una decisión interna y la asume sin culpa. La gente del entorno decía que había recuperado un brillo que no le veían desde antes de la ruptura. Algo que tenía que ver con sentirse protegida de nuevo, con recordar que no todo en su vida tenía que ser una lucha constante. Lo que ocurrió después fue el verdadero detonante del estallido final. Un movimiento sutil, casi invisible, pero decisivo. Ella dejó de responder a cualquier comunicación que no fuera estrictamente necesaria. No por revancha, sino por salud emocional. Y ese límite, que para ella era autocuidado, para él fue provocación. Porque si hay algo que irrita más que el enojo es la calma del otro. Esa calma que no se negocia, que no se explica, que simplemente existe. Y cuando él notó que ya no podía acceder a ella con la misma facilidad, algo dentro suyo se quebró. Lo que estaba por pasar después de ese quiebre iba a agitar todavía más todo este escándalo, y lo que venía era tan contundente que incluso la prensa, acostumbrada a exagerarlo todo, se quedó corta. Y aunque nadie lo sabía aún, la siguiente pieza del dominó estaba a punto de caer. Lo que vino después confirmó lo que todos sospechaban: Shakira ya no estaba dispuesta a negociar su paz. La calma que traía del viaje no era pasajera, era una decisión firme. Los días siguientes fueron de reorganización emocional, de establecer límites claros y de dejar en evidencia que su bienestar no era un lujo, sino una prioridad. Cada acción que tomaba, cada respuesta que daba, estaba medida y calculada para proteger a los suyos, y sobre todo, a ella misma. Su equipo lo notó de inmediato. No había dramatismo, no había escándalos, solo disciplina emocional y una coherencia que resultaba casi intimidante para quienes intentaban manipularla o presionarla. Mientras tanto, Piqué seguía atrapado en su propio laberinto. Intentó acercamientos, llamadas intermedias, mensajes indirectos, pero todo chocaba contra el muro que Shakira había levantado con firmeza. No era desprecio, ni rencor, ni revancha, era un aviso inequívoco: las reglas del juego habían cambiado. Cada gesto que antes podía pasar desapercibido, ahora se leía como un signo de control o desafío, y eso lo desestabilizaba. Se convirtió en un juego de poder silencioso, donde cada palabra, cada movimiento y cada filtración contaba, pero Shakira manejaba la partida con una calma que solo quienes han pasado por tormentas mediáticas saben mantener. Los niños, por su parte, eran el eje invisible de todo. Cada decisión que se tomaba giraba en torno a su estabilidad, su rutina y su bienestar. Y aunque muchos medios solo miraban el drama entre adultos, la prioridad real de Shakira era que ellos no sintieran el peso de las disputas. De hecho, varios cercanos comentaron que esa protección era uno de los factores que la hacía tan implacable. Cualquier intento de manipulación que afectara a los niños era automáticamente rechazado. Y así, mientras el público se obsesionaba con el romance, el viaje o los celos, lo que realmente estaba ocurriendo era un ejercicio de autoridad maternal y personal, un recordatorio de que nadie podía dictarle cómo vivir ni cómo cuidar a los suyos. Antonio, por su parte, permaneció en un discreto segundo plano, ofreciendo el soporte silencioso que Shakira necesitaba sin convertirse en protagonista de los titulares. No hubo gestos exagerados, ni declaraciones públicas, ni escenas de telenovela. Solo presencia y comprensión, algo que en el mundo que rodea a Shakira era casi un lujo. Y esa diferencia de actitud entre Antonio y Piqué no pasó desapercibida para nadie, porque dejaba claro quién actuaba desde el cariño desinteresado y quién desde el ego y la necesidad de control. A medida que los días pasaban, la narrativa mediática se saturó de conjeturas. Algunos medios insistían en romance, otros en reconciliación emocional, y muchos más en conflicto latente. Pero la realidad era que Shakira había ganado terreno invisible, había recuperado control sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre su paz.
Cada acción que tomaba, cada límite que establecía, reforzaba su postura, y la gente cercana lo percibía como un antes y un después en su historia personal y familiar. Finalmente, cuando regresó a su rutina diaria, no había señales de dramatismo. Había transformación. Sus gestos eran más suaves, su mirada más serena, su energía más clara. Y aunque todavía quedaban interrogantes sobre el futuro de sus relaciones y sobre cómo se reconfigurarían los vínculos familiares, lo cierto es que Shakira había reclamado su espacio, su derecho a decidir y, sobre todo, su capacidad de ser protagonista de su propia vida sin dejarse arrastrar por juegos de poder ajenos. Este capítulo terminó siendo más que un viaje. Fue una lección de límites, autocuidado y fuerza silenciosa. Una historia que mezcla amor, conflicto, orgullo, maternidad y estrategias emocionales, y que deja claro que incluso bajo la lupa del ojo público, alguien puede reclamar lo que le pertenece, su paz, su bienestar y su voz. Y así, mientras la prensa seguía especulando, ella ya estaba un paso adelante, con la serenidad de quien sabe que las decisiones importantes no se toman por impulso, sino con el corazón y la cabeza en el mismo lugar. El capítulo cerró con una certeza: nadie, ni exparejas, ni abogados, ni medios, podían dictarle su camino. Y esa es la fuerza silenciosa que transforma no solo un viaje, sino toda una vida.